Buenos días, mi nombre es Andrés León. Muchas gracias a los asistentes, a los organizadores y a la mesa por darme la oportunidad de hablar de este estudio. Voy a hablar de los clavos tibiotalo-calcáneos. ¿Qué hacer cuando se complican? No tengo conflictos de interés en relación con esta presentación. Lo primero es que la artrodesis tibiotalo-calcánea es la artrodesis de la articulación del tobillo, la tibia astragalina y la subastragalina. Es el punto común de confluencia de muchas patologías, tanto de artrosis de tobillo como de fracturas complejas de tobillo, de pilón tibial, como secuelas de pies neurológicos, de pies zambos, más bien deformidades tanto congénitas como adquiridas, desaxaciones y inestabilidades de tobillo. Tenemos un ejemplo para empezar, es una fractura de tobillo que en principio parece bimaleolar, es operada, parece que tiene una buena reducción, una reducción aceptable. ¿Qué pasa? Que cuando se quita el tornillo transindesmal se ve un aumento del espacio medial, este tobillo va degenerando con artrosis y al final acaba en un proceso de 3-4 años con un clavo tibiotalo-calcáneo, y así es como muchas veces acaban estos pacientes. El objetivo de nuestro estudio el objetivo de una artrodesis con clavo tibiotalo-calcáneo es conseguir un pie plantígrado, no doloroso, que no es propulsivo, con una buena artrodesis subastragalina y tibioastragalina, pero que tiene una técnica exigente, con un punto de entrada que es muy importante para la consiguiente evolución y que es muy importante la posición del pie a lo largo de toda la cirugía. Además, siempre trae dificultades extra como las comorbilidades de los pacientes, el stock óseo, los problemas que suelen tener estos pacientes de partes blandas y las alteraciones del eje. Esto es un ejemplo de alteración del eje de un paciente con un pie equinovaro por un ictus que requiere una osteotomía de sustracción lateral a nivel de la tibia astragalina para la colocación del clavo de artrodesis tibiotalo-calcáneo. Nosotros vamos a presentar 21 pacientes desde el 2015 al 2022, 14 de ellos varones y la mitad por causa de fractura y la mitad por causa adquirida. 48% no tenían cirugías previas y la cirugía previa más frecuente era el transicionar desde un fijador externo a un clavo de artrodesis tibiotalo-calcáneo. Nuestros pacientes, hasta un 48%, tienen complicaciones en 10 pacientes, muchos de ellos combinadas varias complicaciones. Y vamos a hablar primero de la pseudoartrosis y del mal posicionamiento en varo. Esto fue una fractura de pilón tibial muy compleja trasladada a nuestro centro, sobre todo para la actuación de cirugía plástica con la cobertura. Aquí está con el fijador externo, vemos el TAC con una articulación casi reconstruible que después de varias curas y varios colgajos por cirugía plástica acabó poniéndose un clavo de artrodesis tibiotalo-calcáneo tras muchas dificultades en la cirugía. ¿Qué pasa? Que este clavo quedó en varo, quedó mal posicionado en varo. El paciente seguía con dolor, se esperó un tiempo hasta que consolidó la fractura supramaleolar y este es el resultado tras el recambio de un clavo por otro en posición correcta. Este es otro ejemplo, es otro paciente también con una fractura de pilón tibial que tras varias cirugías por cirugía plástica para cubrirlo estuvo con un fijador como se ve y tiene creo que fueron varias osteosíntesis, infecciones. En este caso eso que tiene ahí es un injerto que se usó para intento de salvamento de la extremidad, pues por una infección. No fue posible la viabilidad, la placa rompió, hubo que recambiarlo por un clavo como última opción y bueno, el paciente seguía con drenaje persistente, se le realizaron las pruebas de imagen, un SPECTAC, una gammagrafía, viendo focos de osteomielitis y al final pues pasamos de un paciente que ha tenido fijadores externos, varias cirugías, una osteosíntesis, otra nueva osteosíntesis con injerto, un clavo tibiotalo-calcáneo y al final ha acabado en amputación. Este caso es un caso de una lesión osteocondral que acabó produciendo por estrés una fractura de la cúpula
se puso un clavo tibio-talocalcáneo por la artrosis tibio-astragalina y subastragalina y hubo que reoperar para quitar el tornillo del astrágalo que era prominente. También ha habido complicaciones como tornillos mal posicionados, generalmente por problema de la guía o de la técnica quirúrgica en el que el tornillo quedaba coaxial al clavo. Este es un ejemplo de una fractura intraoperatoria que aquí no se aprecia correctamente, pero en el quirófano sí se veía, principalmente por no haber fresado suficiente o del tamaño suficiente y por leve inclinación del clavo dio lugar a esa fractura. Hubo que volver a fresar, colocar un clavo más largo para tratarlo. También ha habido casos de infecciones, 3 infecciones, una de ellas ya la hemos hablado y aquí tenemos otras 2 pues, con unas infecciones que tras la consolidación pues no acababan de curar y al final requirieron la hemo del clavo, el fresado, la limpieza y muchas han acabado curando porque no se asociaban a osteomielitis. En cuanto a las lesiones vasculonerviosas, un 24%, 5 pacientes tenían lesión vasculonerviosa, la más frecuente la del sural y generalmente asociada a otras complicaciones como la del miembro fantasma, que fue del paciente que acabó con la amputación, o un síndrome del túnel tarsiano, que fue el paciente con el clavo en varo. En cuanto a los resultados, el AOFAS posoperatorio, que tiene un máximo en 100, pero en este caso es 85 por ser una artrodesis tibio-talocalcánea, la media ha sido 74, siendo 24 puntos para el paciente amputado. Generalmente mejor resultado en pacientes con patología no traumática, de los cuales 12 pacientes deambulaban sin ayudas, un 57%, y un 33%, un tercio de ellos hacían deporte. Incluso había un paciente que me comentaba que esquiaba sin ningún problema. Las tasas de unión son de un 95% comparado con el 86% de la literatura. La media de nuestra muestra son de 4 meses hasta la consolidación. Hemos tenido una complicación del 48%, un poco por debajo de la bibliografía. La reoperación sí ha sido más alta, 24%, generalmente por problemas del material, y no hemos necesitado reartrodesis porque el paciente que tuvo la pseudoartrosis al final acabó en amputación. Conclusión. Es importante en esta técnica la posición del pie con un pie plantígrado. Muchas veces hay que hacer osteotomías de subtracción, tanto mediales como anteriores, para corregir el varo. La técnica es cuidada, tiene que fresar en toda su longitud y es muy importante el punto de entrada. Hay que preparar bien las articulaciones, retirando cartílago y perforando bien la superficie, y sobre todo en cirugías de fracturas complejas, fracturas abiertas con colgajos cutáneos por plástica, hay que evitar posponer la cirugía definitiva porque si no muchas acaban en una artrodesis tibio-talocalcánea. Muchas gracias a todos, a los residentes, al equipo de pie y tobillo, y cualquier pregunta estoy dispuesto a contestarla.